Estoy grabando cuando tú quieras. Vale. Hola, soy Luis Gallardo, el presidente y fundador de la Fundación Mundial de la Felicidad, World Happiness Foundation. Pero bueno, ese es un título más institucional, ¿no? Me encantaría contarte quién soy desde un punto de vista mucho más de corazón abierto. Y para eso me encantaría empezar con una historia que me pasó en 1997, cuando fui observador internacional en un conflicto en el corazón de Europa, Yugoslavia, lo que era la antigua Yugoslavia, donde más de 5 millones de personas fueron ejecutadas o desplazadas. Y todo porque se combinó dos elementos de manipulación colectiva, que son el odio y el miedo. Cuando combinas odio y miedo, lo que provocas es que básicamente nuestro cerebro más reptiliano se pone en alerta y la gente intenta defenderse. Cuando eso lo mueves de una forma estratégica, como hicieron los líderes en ese momento, lo que pasó es que los ciudadanos se mataron entre ellos, vecinos del mismo edificio. Y a mí me tocó ver el drama de ese odio y de ese miedo y me tocó observar qué pasa cuando utilizas la manipulación como forma de vida. Y ese drama realmente fue una de las semillas que definieron no solamente lo que hago hoy, sino que me ayudaron a entender quién era como persona. En ese momento, cuando estás en unas elecciones, nosotros llamamos democracia y básicamente el derecho de voto, básicamente lo que conoces es mucha gente porque tu trabajo es observar y a las 4 de la mañana de un sábado, que era cuando se abrían los colegios electorales ese día, sobre las 8:30, 9, había una cola de mucha gente. Y entre ellas había una señora de 85 años, se llamaba Blikna. Y me acerqué a ella y le pregunté, ¿qué es lo que hace aquí a esta hora, tan pronto, esperando? Y me dijo, bueno, para mí no es pronto, este es el momento adecuado. Me dice, mira, esta guerra lo que me ha traído es la pérdida de mi hija, la pérdida de mi casa, la pérdida de mis perros, la pérdida de todo lo que es material en mi vida. Me he quedado sola. Pero me dijo, lo que no he perdido es la esperanza. No he perdido la esperanza de un día poder vivir en paz y volver a ser feliz. ¡Wow! No he perdido la esperanza de un día volver a vivir en paz y ser feliz. Me quedé realmente sin palabras, no sabía qué decir, pero sí lo sentí. Y sí que sentí que había 3 elementos muy importantes en ese mensaje: esperanza, paz y felicidad. Y eso fue lo que validó lo que estaba estudiando, porque con 24 años me convertí en el primer observador internacional de esa edad y yo estaba allí para llevar la paz. Y lo que había estudiado era estudios para la paz y la resolución de conflictos en el Instituto Richardson del Reino Unido. Y ahí me veía con diplomáticos del mundo entero y mi pareja, una Emily de Suecia, y yo nos convertimos en la primera pareja que visitó más colegios electorales de todas las parejas de todos los observadores que vinieron del mundo. Y me llamó la atención porque yo pensaba que habíamos visitado muy pocos y resulta que éramos la pareja que más habíamos visitado. Ahí sentí esa validación de que lo que estaba haciendo era por algo que era posiblemente superior a lo que yo podía imaginar. Así que, ¿qué entendí en este espacio? Entendí que cuando el ser humano se desconecta de su verdad, puede utilizar herramientas que le hacen daño a muchas personas. Y sin embargo hay otras que dentro del sufrimiento saben que hay esperanza.
Y eso fue lo que me llamó la atención y lo que le dediqué desde ese momento el resto de mi vida a explorar por qué hay gente con esperanza, por qué hay gente con paz interna y gente con felicidad como un camino de vida y por qué hay gente que es capaz de llegar a lo peor y realmente acabar con la vida de los demás. Así que eso define un poco por qué estoy aquí, por qué hago lo que hago. Estoy buscando constantemente cómo podemos conectarnos con nosotros mismos y cómo podemos entrar en la verdad. Y eso me lleva un poco a mi verdad, una verdad que posiblemente empieza de una forma consciente cuando tuve 14 años y me convertí en un entrenador de balonmano. Balonmano es un deporte que se juega en Europa. Yo vengo de una familia de emprendedores, pequeños emprendedores, artesanos de Madrid, y desde toda mi vida me ha encantado hacer deporte. Y a los 14 mi entrenador me pidió que le ayudara a ser su segundo entrenador. Y con 14 empecé a entrenar a niños de 8 años. Y eso me dio una visibilidad muy grande de lo que son los objetivos individuales y de lo que son objetivos colectivos. Si tú quieres ganar como un equipo, necesitas sacar lo mejor de cada persona. Es lo que ahora se llama psicología positiva. ¿Cuál es la fortaleza? ¿Cuál es el carácter de las personas para que puedan realmente llegar al partido el fin de semana al máximo nivel para poder dar lo mejor de sí mismos individualmente y como equipo? Así que ahí me vi con 14 años entrenando a niños de 8 y eso me llevó más de 12 años de entrenador hasta equipos nacionales, y a la vez es cuando yo estudié mi carrera de sociología y de ciencias políticas. Todo lo aplicaba rápidamente a los equipos y aprendí haciendo. No era teórico, era cada día había un entrenamiento, cada día había un partido, cada día había padres que tenían los hijos jugando. Y ese fue un aprendizaje crítico, igual que me enseñó Blikna. El aprendizaje en la antigua Yugoslavia. El aprendizaje fue cuando los niños estábamos juntos jugando y hacíamos el juego, nuestra razón básica de por qué estábamos allí, no lo pasábamos muy bien. Cuando llegamos a los partidos y los padres en las gradas empezaban a gritar queriendo que ganáramos a toda costa y criticando incluso al equipo contrario, incluso pegándose entre ellos, ahí es cuando nosotros desde el juego mirábamos y decimos, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos condicionan a hacer algo que no es lo que queremos hacer? Nosotros lo que queremos hacer es jugar. Queremos jugar y pasarlo bien. Así que el elemento clave que aprendí muy pronto es cómo las condiciones externas nos pueden desequilibrar. Cómo podemos salir totalmente de nuestro centro y de nuestra conexión a la verdad, y cómo nos podemos desconectar de uno mismo rápidamente si nos dejamos llevar por lo que pasa a nuestro alrededor, si no soy congruente con lo que quiero hacer. Y por eso muchos niños dejaban de jugar, porque ya no querían tener la presión de tener que ganar. Sin embargo, otros niños sí que querían ganar y se quedaban en el juego y jugaban de otra forma diferente. Ahí rápidamente te das cuenta de cómo la sociedad te puede imponer unos marcos y tú puedes aceptarlos o no aceptarlos. Pero eso fue un aprendizaje muy importante, igual que fue sacar lo mejor de cada persona. Así que cuando miro al pasado y veo padres emprendedores, veo cómo puedes sacar lo mejor de las personas a nivel individual y colectivo, y luego veo cómo las sociedades pueden presionarnos hasta el punto de tener que matar a los demás porque no sé cómo vivir en paz, todo eso me da un contexto muy importante para entender que cuando uno está desconectado de uno mismo, no sabe cómo gestionar sus emociones. Tiene un vacío interno. No sabe cómo leer las emociones de los demás para crear entornos con culturas que no sean tóxicas. La desconexión de uno mismo realmente lo que lleva a la humanidad a entrar en todos los conflictos que podemos entrar sin poder resolverlos con compasión. Así que esto es algo que realmente define quién soy, es cuál es la búsqueda y cómo se encuentra la luz que tenemos todos en nuestro interior. Me encantaría contaros otra historia que nos habla de otra desconexión, una segunda desconexión,
que es la desconexión con nuestras comunidades. Y aquí os cuento la historia de Erik Weinberg. Erik es el primer escalador ciego que llegó al Monte Everest hace justo 25 años. Ciego, completamente ciego. Y le llevó 2 años de entrenamiento. 2 años de preparación física, de preparación mental para llegar a un monte, que es uno de los más difíciles, más alto del mundo, del planeta. Y llegó. Y hay una imagen de él que ha salido por todas partes y que está en todas partes como un héroe. El héroe Erik Weinberg, que llega siendo ciego al Monte Everest. Y es encomiable. Justo cuando bajó del Monte Everest, su Sherpa le dijo, Erik, que esto no sea lo más grande que haces en tu vida. Él cuenta siempre la historia de decir, wow, llego al Monte Everest y según bajo, lo primero que me dicen es que esto no sea lo más grande, que hay más grande, ¿no? Pero fíjate qué historia tan bonita cuando sabemos que ¿por qué llega al Monte Everest? Es porque entrenó 2 años. Resulta que al lado de Erik había un entrenador, un coach, alguien que tuvo la visión de proponerle a Erik subir al Monte Everest. Y para eso seleccionó a otras 20 personas. 20 personas que se encargaron también de entrenar durante 2 años para ayudar a que Erik llegara al Monte Everest. Esas 20 personas lideraron desde el corazón. Se pusieron al servicio de Erik y crearon una narrativa que fue tan importante para todos que Erik llegó al Monte Everest. Pero ¿sabéis qué pasó? Además de Erik, todo el equipo llegó al Monte Everest entero. Se convirtió en el primer equipo de la historia de la humanidad que llega a Monte Everest con ese tamaño. ¿Qué nos dice esta historia? Erik es como el héroe, pero detrás hay un equipo de 20 personas. Esta es la realidad. No podemos hacer y no podemos conseguir nada si no estamos en equipo, si no entendemos que vivimos en comunidad. Este equipo sigue conectado, sigue después de 20 años y todos se dan cuenta y celebran la subida de Erik a Monte Everest. Siguen siendo tan humildes que él sigue siendo el protagonista. Pero la realidad es que Erik jamás habría podido llegar a Monte Everest si no hubiera habido un equipo de personas. Estamos viviendo en sociedades cada vez más desconectadas de las comunidades. Vivimos en un mundo en el que hay una epidemia, prácticamente pandemia, peor que COVID, y es la epidemia de la soledad, la desconexión de nuestras comunidades. La soledad es estar solo sin querer estar solo. Los mayores estudios de felicidad nos muestran que la razón número 1 por lo que la gente es feliz es porque tiene un amigo, porque tiene una conexión de calidad. Y eso es algo que es otro aprendizaje. ¿Cómo consigo reconectar con nuestras comunidades? Tengo que entender de responsabilidad. Y responsabilidad es la habilidad de responder. La habilidad y la corresponsabilidad de poder hacer algo por los demás. Así que fijaros, algo que me ha movido toda la vida es la desconexión con uno mismo, la desconexión con las comunidades. Y ahora hay otra gran desconexión. Yo hablo de las 3 grandes desconexiones. Y la desconexión con el planeta, con la naturaleza. Hay una imagen que está en mi mente cuando estoy volando y estoy aterrizando en Makolo, en Lagos, Nigeria. ¿Qué es lo que veo desde el avión? Veo miles de casas hechas de madera sobre agua. Pero te vas fijando y el agua está totalmente marrón, totalmente contaminada. Miles de personas viviendo en casas de madera sobre agua contaminada que no pueden beber. Tienen que caminar kilómetros y kilómetros para conseguir agua potable. Hemos convertido el planeta en un bidet, en un váter, en un baño, en un lugar donde básicamente no sé dónde va el desperdicio, donde básicamente extracto
hay una extracción de los recursos. Y es lo que yo llamo el capitalismo. El capitalismo como sistema, lo que nos provoca en muchos casos, y yo no digo que sea malo o bueno, lo que provoca es que hay que extraer. Cuando menos hay de algo, más vale. Entonces trabajamos con escasez cuando en realidad vivimos en un mundo de abundancia. Pero un mundo de abundancia que si no cuidamos y si no lo vemos como parte de nosotros, lo podemos seguir destruyendo. Esta es la tercera desconexión que entiendo que existe. Y eso me lleva también a mi niñez, cuando mis mejores tiempos eran jugar con las ovejas en un pueblo en el que vivía y hacer de pastor y estar disfrutando de la naturaleza constantemente, conectando todo el tiempo con lo que había en el terreno y con los animales. Vandana Shiva está en el board de nuestra Fundación Mundial de la Felicidad y ella me recuerda siempre, Luis, si que realmente queremos trabajar en la reconexión del planeta, tenemos que empezar con las semillas. Tenemos que empezar sabiendo lo que planto en qué terreno, porque no todas las semillas van a florecer si no están en el terreno adecuado. La clave está en qué semilla, en qué terreno, desde ahí regeneramos. Así que ese soy un poco yo, soy un conector. Soy una persona que reconecta al ser desde su luz. Soy una persona que reconecta a las comunidades desde la habilidad de responder. Y soy una persona que reconecta al planeta reconectándonos con nuestra propia naturaleza, que es la interdependencia de los seres vivos. Y esto lo llamo capitalismo. Entonces no es capitalismo, es capitalismo. El capitalismo tiene un marco de desarrollo en el que define el éxito como poder, fama y dinero. Si tengo más poder, tengo más éxito. Si tengo más fama, tengo más éxito. Si tengo más dinero, tengo más éxito. Yo lo que llevo ya desde más del 2004-2005 es trabajando con un nuevo paradigma de desarrollo que redefine el éxito. Y el éxito no es más fama, poder y dinero. El éxito se define como libertad. Libertad de miedos. Libertad. Una libertad que me facilita dejar de estar manipulado. Dejar de seguir a líderes que utilizan el odio y el miedo. Y puedo escapar. Y puedo crear mi propia realidad en ese nuevo paradigma capitalismo en el que soy libre. Libre para poder pensar. Libre porque conceptualizo mis emociones y puedo entenderlas y puedo trabajar con ellas. Soy libre porque puedo reconectarme con mi ser, con mi verdad. Reconexión con la comunidad a través de la conciencia. Conciencia de ser. Consciente de ser quien soy. Consciente de saber qué pasa, por qué y para qué. Fíjate qué tres niveles más importantes. Normalmente el ser humano se mueve solamente en el espacio de qué pasa. Y lo que pasa es lo que me cuentan, porque normalmente es lo que veo a través de mi percepción o lo que me cuentan. ¿Por qué pasa? Ahí ya se queda el 85% de la humanidad. Ya no sabemos por qué pasan las cosas. Eso es lo que me define. Soy una persona que intenta y explora e intenta abrir conciencia para que los demás entiendan por qué pasa. Luego hay un tercer nivel muy importante y por eso estoy aquí. Por eso estamos hablando de neurodivergencia, por eso estamos hablando de ir más allá y es la trascendencia. La trascendencia es el para qué pasa, para qué hay personas que ven las cosas desde otra perspectiva diferente, para qué hay personas que tienen sueños que manifiestan y se pueden realizar. El para qué es un estado en el que muy poquita gente llega y ahí es donde nosotros desde la Fundación estamos intentando que cada vez haya más conciencia, no solamente de saber qué, sino de saber para qué pasan las cosas, qué me mueve y para qué me mueve. Es algo mucho más místico, es algo mucho más espiritual y esa es parte de lo que me define. Me define la libertad, me define la conciencia y me define la felicidad. La felicidad para ser.
felicidad. No es para ser feliz. Fijaos qué cambio más sutil. Ser feliz es un nombre. Feliz es estático. Felicidad es un verbo. Ser felicidad es fluido. Cuando somos felicidad lo encarnamos. Cuando somos felicidad conseguimos que haya una interconexión y nos convertimos en puentes. Vibramos a una frecuencia completamente diferente. Cuando somos felicidad, esa encarnación nos hace no tener ni que hablar. Nos hace básicamente liderar con el ejemplo. Así que así defino el capitalismo. Es libre de miedos, consciente para expandirme, feliz para ser felicidad. Cuando combino esos tres, llego a un estado muy diferente, que es el de paz fundamental. Es un estado que ya plantó en mí Bligna cuando esperaba a las 4 de la mañana para votar en unas elecciones en las que se dio cuenta que no estaba sola. No estaba sola porque su trauma era colectivo. Y la sanación con traumas colectivos se tiene que provocar y producir a través de sanación colectiva. Y estamos viviendo en un mundo en el que cada vez las personas sufren más en grupos. Catástrofes naturales, guerras, conflictos en ciudades, en familia. No existe el ser humano sin relaciones. Desde que nacemos, básicamente dependemos de nuestra madre. No podemos vivir. Y empezamos a crear apegos conscientes e inconscientes, sobre todo en ese momento subconscientes, y nuestra identidad se forma antes de los 3 años. Nuestra subconsciencia se forma antes de los 10 años. Entonces, básicamente, durante los 10 años de vida, construimos nuestro ser, sin darnos cuenta. Y el resto de la vida nos la pasamos no aprendiendo, sino desaprendiendo. Porque lo que tengo que llegar de nuevo es a mi luz. Entonces, si lo sabemos, y yo, por suerte, me he dado cuenta de esto hace ya unos años, de estas 3 desconexiones, mi foco es la reconexión. Y ahí es donde estoy, y ahí es donde os invito a ser partícipes de este movimiento que se llama Fundación Mundial de la Felicidad, en el que básicamente sabemos que hay que empezar por algún lugar. La desconexión con uno mismo empieza a diluirse con el perdón, con la autocompasión. Ese es el principio. Si hay que empezar por algún lugar, tengo que acabar con la cadena de venganza y la cadena de tic for tac, de yo hago, tú me haces, a través del perdón. En un momento determinado, alguien tiene que perdonar. Y ese es el principio del cambio en la humanidad. Perdón. ¿Por dónde empiezo? Perdonándome a mí mismo. Perdonándome por no sentirme todo lo grande que soy. Yo hago terapia individual, soy hipnoterapeuta, además de todo, y cada vez que hago una terapia llego a la luz de la persona. Y en esa luz el ser humano es bueno. En esa luz el ser humano es total, es pleno. El resto de la vida nos la pasamos poniendo capas que ocultan nuestra luz. Así que ¿por dónde empiezo la reconexión individual? Por el perdón, por la autocompasión. ¿Por dónde empiezo la reconexión con la humanidad, con las comunidades? Por entender que la humanidad es compartida. Todos sufrimos. Y cuando la humanidad es compartida, lo que tengo que ser es amable, porque el que tengo delante de mí sufre igual que yo. La reconexión con las comunidades empieza por la habilidad de responder a través de la amabilidad. ¿Y cómo conecto con el planeta? Entendiendo que existe interdependencia entre especies. El ser humano no se puede convertir en el mayor depredador de todas las especies. Dependemos de todas las especies porque somos una más. La reconexión con la naturaleza empieza cambiando cómo pensamos y empieza cambiando entendiendo que somos
un ser interdependiente y sistémico dentro de un sistema. Así que eso es lo que hacemos en la Fundación. En la Fundación ayudamos a las personas a reconectar con su ser, a las comunidades a reconectar con su habilidad de responder y al planeta a reconectar con la interdependencia entre todas las especies. Y eso lo hacemos a través de ciudades de felicidad, lo hacemos a través de escuelas de felicidad, lo hacemos a través de empresas de felicidad, lo hacemos a través de comunidades interconectadas por un propósito común, que es llegar al 2050 viendo que todas las personas que viven en el planeta, y vamos a ser casi 10.000 millones o más, ahora mismo somos 8.000 millones, 2.000 millones nuevos de personas van a vivir en el planeta, tienen la posibilidad y el derecho de ser felicidad. Gracias a nuestra fundación conseguimos hace 12 años ya que Naciones Unidas y 194 países aprobaran una resolución que es el Día Internacional de la Felicidad, es el 20 de marzo. Alrededor del 20 de marzo hacemos una gran celebración en el mundo, cada vez más países, cada vez más ciudades se unen a este movimiento en el que la felicidad se convierte en un derecho de nacimiento, en un derecho humano. La felicidad se convierte en un aliciente para ver luz después del sufrimiento. Cuando sufro, y todos sufrimos, tengo que conectar con esa luz. Y eso es lo que intentamos hacer desde la Fundación. Así que te animamos a que explores más Fundación Mundial de la Felicidad o World Happiness Foundation y a formar parte de este movimiento en el que sabemos que se puede tener más libertad, más conciencia, más felicidad y mucho menos sufrimiento. Así que ese soy yo y así te lo he contado. Muchas gracias.